saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a miércoles 30 de noviembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vimos el incidente que pasó en la marcha en donde el señor Epigmenio Ibarra tuvo simplemente un tropiezo, tomó aire y siguió adelante. Todo esto prácticamente fue utilizado por los medios de comunicación acostumbrados a crear amarillismo, este tipo de polarización y decir que todo había sido un caos. Y que la muestra había sido cómo terminó Epigmenio Ibarra. Enseguida él en sus redes sociales, cuando terminó la marcha, dijo que era de manera, en pocas palabras, miserable que trataran simplemente de demeritar una marcha con un tropiezo que él había tenido. Cosa que él mismo dijo: me puse de pie y seguí adelante, llegué hasta el Zócalo y todo fue fenomenal. En esta ocasión, y como acostumbra siempre salir los miércoles con el señor Ciro Gómez Leiva, también de frente le dice las cosas de lo que sucedió, de lo que pasó, callando por si querían hacer un tipo, ahora sí que de burla, como lo hizo el señor Joaquín López Dóriga, y que dicho sea de paso también lo dejó humillado, porque el señor siempre está acostumbrado a andar de rodillas. Que quede en ustedes, ahora sí que en su imaginación a qué se refiere esa situación, pero fue un duro golpe que mucha gente en las redes sociales no lo bajaba de, ya sabrán ustedes, y como dijo en su momento la gobernadora Laida Sansores San Román, a un señor que le gusta y está acostumbrado a vivir de la cueriza. Ah, caray. Escuchen ustedes, porque así salió el día de hoy, con la frente en alto, Epigmenio Ibarra, y la verdad, mis respetos. Yo ya di mi punto de vista, mi testimonio de lo que yo también viví en su momento, porque también tuve un altercado, y mis respetos para él. Mis respetos, y sin duda alguna, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó de pie como un verdadero roble, a pesar de todas las críticas que recibe día a día, y de sus enfermedades, que tal parece que no tuviera nada. Pareciera un chamaco de 30 años, sin exagerar. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:10, Epigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? ¿Todo bien contigo? Todo bien, Sí. Hay un incidente, hombre. Uno se calla y se para, y sigue. Terminé en el Zócalo, y terminé registrando una cosa extraordinaria que yo no había vivido. Una vez en Morelia, Michoacán, con Cuauhtémoc, hicimos 2 horas para caminar ¿En el 94? en el 2000. campaña. El cierre de campaña del 2000. Yo en viví Michoacán. algo parecido con él en el 94, también ahí en Morelia. Era un cierre, ya eran los cierres de campaña. Y luego en el tuvimos una gran... 94. Era imposible caminar. Pero nunca me imaginé. Eso sucede con los candidatos, la efervescencia de la campaña. Sí. Me pasó con López Obrador en Paraíso, en Cárdenas, en Minatitlán, en Monterrey. Pero que un gobierno convoque una marcha y se pierda en la marcha, eso es un fenómeno del que yo no tengo memoria. Y mira que estuve con Torrijos, con Ortega en los tiempos del sandinismo, y siempre hay controles. Nunca se dice, la descubierta somos estos, ábranos. No se abrió. El mar no se abrió. Se cerró. Y se avanzó a razón de 1 kilómetro por hora. En un clima que, siendo gobierno, a 4 años, en la polarización de la que se habla, podía haber provocado cualquier cosa. Cualquier cosa. Desde expresiones de rechazo, desde la indiferencia, desde el agravio. Y lo que sucedió, a mi juicio, es la expresión de un proceso de fusión único entre un dirigente, un gobierno y un pueblo. Con sus simpatizantes, que son muchos, con sus militantes. Era impensable que en esa multitud aparecieran 100 personas gritándole cosas al presidente López Obrador. Podía haber aparecido 2 personas, 3 personas, pudo haber habido cualquier cosa porque tú no controlas. De acuerdo. Si desatas un tsunami, no lo controlas.
Eso es a lo que me refiero. Y de eso hablo. Me parece que es un fenómeno extraordinario, único. He cubierto muchos movimientos sociales en muchos países, en mi país, muchos años. He estado en muchas manifestaciones. Y lo que vivimos este domingo en particular, yo por lo menos, no lo había vivido nunca. Después de estar en la marcha del desafuero que tú cubriste, ¿te acuerdas que hicimos un despliegue para cubrirla? No, se transmitió. Tú la transmitiste. Sí, transmitiste desde uno de nuestros camiones. Sí. Entonces, 2004, 2005. Y esa marcha hicimos ese despliegue de colocar las unidades móviles y yo me fui todo el tiempo caminando. Y entré al Zócalo también. Pero este apeñuscamiento no lo había visto. Y no fue exclusivo de López Obrador. Todos los gobernadores iban perdidos en sus contingentes. Los secretarios de Estado. Claudia Sheinbaum, la vi caer 3 veces. Como Cristo. O sea, eso fue... Realmente yo quedé agotado. Adán Augusto y Marcelo. Sí. Todos ellos. Que todo un gobierno se exponga a esta prueba en un cuarto año de gobierno. Después de la pandemia, la inflación, sí es una prueba de fuego que tenemos que interpretar correctamente. Y a mí me parece que la cuarta transformación ha virado y es una segunda revolución. Una revolución pacífica, democrática, radical, que se ha ratificado en sucesivos alzamientos en urnas desde el 2018. Y que se ha ratificado en las calles y se ratifica en general en las giras de López Obrador por el país. Y como tenemos una revolución en marcha, tenemos una contrarrevolución en marcha. Pero que han quedado las dos fuerzas claramente definidas. Hay una fuerza que está por el cambio y otra que pugna por un regreso al pasado. Ellos no dicen eso, ni creo que lo que plantean sea un regreso al pasado, pero bueno, creo que sería más claro decir la propuesta del movimiento, la transformación, la revolución, como la llamas tú, de este movimiento del López Obradorismo contra la del no López Obradorismo o anti-López Obradorismo. Y está bien, ¿cuál es el problema? No, yo no digo que sea problema. Todo pacífico, nadie por estas... Digo que no digo que sea problema, digo que es una realidad, que así está. Que de un lado hay propuestas y del otro lado en general, lo que hay es mucha resistencia a cualquier propuesta. Y un odio, pues, ¿qué te diré? Patológico. Pero, bueno, ya no vamos a rezar porque hemos hablado 30 semanas de ese odio que lo termina expresando. Que vemos en cada cosa, en cada crítica. Se fijan en detalles, que si pero yo me caí, que si no, y no ven el fenómeno. Era una buena nota y era una buena imagen, pero es un personaje, te guste o no te guste. Sabemos que eres muchas cosas más, pero también es un personaje público. Sí, y como personaje público eras nota, ver una imagen tuya caído, te faltaba el aire, es nota. Pues, ¿cuál es el a mí me apena mucho. Me apena mucho porque entonces se pierde el foco. Pero no se perdió el foco, fue un momento de lo mucho que se transmitió. Se meten a decir sandeces, cuando lo principal y lo que nos debería ocupar es que aquí, más allá de la pretendida división del país en dos mitades, cosa que no es cierta, hay en efecto una minoría poderosa, 25, 30 millones de personas, que tienen una visión muy enconada y muy firme en contra de López Obrador. Está bien, qué bueno. Y por el otro lado hay un margen mayor, 60, 65, 70% de gente que está a favor de López Obrador y que ha hecho suyos los postulados del López Obradorismo. Y los defiende en las calles, los defiende en las urnas y lo hace pacíficamente. Como también la oposición ha sido pacífica. Yo no he visto una imagen de opositores linchando a un López Obradorista por ser López Obradorista. Esa es la buena noticia. Es una buena discusión. Como es buena noticia que estemos aquí. Enconada a veces. Me parece. Pero, como dices tú, con las palabras, con ese problema. Hubo una gran manifestación hace 3 domingos. Hubo una gran manifestación este domingo. Hay muchas interpretaciones sobre una y otra. ¿Cuál es el problema? Ninguno. En México, México está cambiando de la mejor manera y eso ilumina a América Latina y al mundo. Y por eso el Washington Post y el New York Times, porque el fenómeno sí es muy singular. Nosotros deberíamos, me parece, como analistas, como gente preocupada por lo que sucede en el país, comenzar a descifrar más profundamente este fenómeno. Pues lo que hacen muchos, hay muchas interpretaciones sobre la propia marcha, muchas lecturas, pero bueno, hacemos una pausa y sobre tu caso, primero, que bueno que estés bien, segundo,
tú no eres dueño de tu destino público. No, tú eres un personaje, te guste o no, eres un personaje público. Y hubo un incidente, hubo un momento, una caída, lo que haya sido, y bueno, lo retomaron los medios. Tampoco fue la nota de la marcha. Fue una buena imagen. Era un personaje ahí, fue una imagen periodísticamente. Pero nadie explicó la naturaleza del tumulto, ni qué pasó. Tú aquí el lunes, ¿cómo no? Sí, yo, nada más. Sí. Pero nadie dijo que en el momento en que inicia, ¡fum!, eso se volvió. Bueno, a ver, tenemos que hacer corte, 8:20, volvemos. De la marcha, Epigmenio. Pues sí, decías tú en el corte que es un gran momento político. Es un muy buen momento político. Yo creo que el domingo lo confirma. A mí lo que me gusta muchísimo es la decisión del pueblo de México de avanzar en paz, de ventilar sus diferencias con dureza, con firmeza, pero en paz. Nadie linchó a un obradorista hace 3 domingos. Nadie linchó a un anti-López Obradorista este domingo. Qué bueno, se dicen sus cosas, se pegan. Te tocan algunos llegues, me tocan algunos. Está la discusión pública. Qué bueno. Sí, y tengo que decirte que me sorprendió en la marcha muchísimo la cantidad de gente que nos ve, y les quiero mandar un abrazo y agradecer. ¿Pero por qué te sorprendió? No, porque no es de ese sector que supuestamente podría escuchar este programa o ver este programa, y sin embargo están pendientes, y les mando un saludo y les agradezco sus atenciones. ¿Y qué te dicen? Dale duro, Epigmenio. Sí, eso, dale duro. Y yo digo, pues no es tan fácil, porque a veces estamos más de acuerdo. En algunos puntos sí. Sí, cómo no, sí es así cierto. Es. Y coincidimos, yo creo que es un gran momento político el que está viviendo el país. Momento político, está el tema, tristemente el tema de la inseguridad, temas como el de la salud pública, pero tiene un momento, Pero periodísticamente es un banquete. Es un banquete. Nos enfilamos, me parece, y el punto de partida para 2024 fueron las 2 marchas. Cada quien colocado en su línea. Unos con un vacío de liderazgo, otros con liderazgos fuertes que se pierden entre la gente. Y que están ahí pendientes. Y con ideas muy claras de hacia dónde hay que conducir el país, la construcción de la paz. Y afortunadamente, Ciro, con una economía poderosamente afincada. O sea, tenemos estabilidad y tenemos la posibilidad de construir un futuro distinto. Ojalá. Y en eso creo que estamos. El 24 va a ser la confirmación, o no, del rumbo que debemos tomar. Y me parece que está en marcha una revolución pacífica, radical, democrática, única, inédita en la historia, que es capaz de desatar tsunamis y perderse en los tsunamis. Y tenemos un presidente excepcional, que se abandona a la gente. Y que luego de 5 horas de caminata... Abandona a su gente, con su gente, en su marcha, con sus simpatizantes. No es poca cosa. Cuando convocas a 1 millón y pico de personas, el riesgo de que cualquier gente se meta es enorme. Esto te habla de un nivel de empatía, de una fusión inédita en la historia. Por eso los medios internacionales lo destacan, porque aquí sí está pasando algo que debemos aquilatar con profundidad. La transformación se está convirtiendo en una revolución. Hago mención de que de eso hablé con López Obrador en la pandemia. Le dije, transformación es un eufemismo, y me dijo, toda transformación es una revolución. Y hago una cita de Gili que a mí me gusta muchísimo. Adolfo Gili dice, la revolución no es lo que sucede en las armas, es lo que sucede en las almas. Y en las almas de los mexicanos, de las mexicanas, en la conciencia, se está produciendo un fenómeno de convicción de que es la democracia el camino para transformar el país. Está bien. En un lugar donde no se han expropiado empresas ni tierras, no hay tiranía, todo el mundo dice lo que le da la gana. Entonces, es una revolución en libertad. ¿Algo más sobre la marcha? No. Nada más. A ver, ¿qué dijo el presidente, Sofía, sobre la Barbie, sobre la famosa Barbie? Habla el presidente sobre Edgar Valdés Villarreal. La Barbie dice que... Pues bueno, qué bueno que le dieron su espacio a Epigmenio Ibarra para que narre todo lo sucedido en la marcha del día pasado domingo 27 de noviembre, en el que hicimos historia. Muchos tomaron el incidente. Ciro Gómez Leiva dice, te tienes que aguantar, eres una figura pública, pero él, en su afán de decir, lo más importante era la marcha y no un servidor, porque la oposición lo único que estaba buscando es cualquier situación que se viera mal para atacar y decir que fue un fracaso. Y lo hicieron. Ese es el meollo del asunto.
Pero qué bueno por Epigmenio Ibarra, que de frente acude ahí como cada miércoles y da su postura. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.